esto? Un poco. Puede ser, puede ser. Bueno, nos metemos en la reforma laboral de vuelta. Vamos a charlar con alguien que además trabajó en el delineado de los puntos agro, de los cambios que proponía el agro en el régimen de trabajo agrario en el marco de la reforma laboral que propone el gobierno nacional, la administración de Milei. Ignacio Forconi es abogado y es asesor legal de la Sociedad Rural Argentina. Ignacio, ¿cómo estás? Buen día. Carola, Tomás, Sofía, te saludamos. Muy buenos días a los tres. Gracias por charlar con nosotros. En su momento conversábamos cuando recién el gobierno había presentado el proyecto de modernización laboral que incluía los cambios que ya conocemos y este apartado de régimen a las medianas inversiones, y también contábamos que habían estado desde la sociedad rural y en tu caso especialmente en el armado de esos cambios. ¿Podemos hacer un repaso rápido de cuáles son los cambios fundamentales para el agro dentro de la reforma laboral? Así después te hacemos algunas otras preguntas. Sí, por supuesto que sí. Mira, a ver, con bastante anticipación se había trabajado mucho desde el sector en una serie de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo Agrario que las entendíamos oportunas. Uh-huh. Si bien todo ese trabajo era muchísimo más amplio en cuanto a su expectativa, lo que terminó siendo incorporado y que en sí mismo es un montón, pero no es tanto como hubiésemos deseado el día 1, tiene que ver con la solidaridad desmedida que tenía, que actualmente tiene el régimen. Esto es la responsabilidad solidaria entre tal vez el dueño de los equipamientos o de la tierra y el real titular de la relación laboral, donde no había discriminación de tiempos, donde de alguna manera son responsables todos los que participan o los que tengan cualquier tipo de vínculo. Obviamente no el del titular de la relación, sino el que puede llegar a ser el dueño de una herramienta, y todo eso conspiraba mucho contra la creación de empleo y contra la sostenibilidad de la producción, por un lado. Por otro lado, había una figura, una modalidad de contratación que generaba altísima litigiosidad, que era la del trabajador permanente discontinuo, que era tan alta la litigiosidad que generaba o altísima informalidad, ¿sí?, o que uno pensara en que el rendimiento de su dinero lo aplicara a otro tipo de inversión y no a la agroindustria. Claro. La discusión salarial en el ámbito rural se daba en una mesa tripartita, donde participaba el Estado, la representación de los trabajadores y de los empleadores. Y de alguna manera lo que el proyecto de modernización, casi ley, de alguna manera establece es que esa negociación se dé en un marco bilateral coordinado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, pero entre trabajadores y empleadores, como es cualquier otra negociación salarial. El periodo de prueba... no existía. ¿Por qué no existía? Bueno, en realidad a partir de la ley de base sí, pero lo que se buscó era un periodo de prueba que esté a la altura de lo que es la tecnología actual en el campo. Basta ir a las ferias de los últimos años, a las ferias rurales, para que vean lo que es el campo de hoy, ¿no? El campo de hoy no tiene nada que verlo con lo que era, con lo que era tal vez hasta hace muchos años, pero hoy sería imposible pensar en que no se requiere capacitación en el ámbito rural. ¿Por eso 8 meses en lugar de 3, por ejemplo? Por eso el plazo de 8 meses, que es un poco el máximo que hoy, o el máximo, ni siquiera el máximo, pero es un rango al que hoy la negociación colectiva puede aspirar en cualquier actividad en la Argentina. Ok. Así que en realidad era equilibrar también, ¿no? Era también equilibrar las relaciones a lo que ocurre tal vez en otros ámbitos de la industria y del comercio. Uh-huh. Y mencionaba que no había sido todo lo que el campo había propuesto, lo que terminó entrando finalmente en la reforma laboral del gobierno. ¿Qué quedó afuera? ¿Hay algo importante que haya quedado afuera? Bueno, a ver, tal vez ingresó no de la manera en la que hubiésemos querido. A ver. Lo que es en materia de actualización monetaria, si vos en los créditos laborales, digamos, la problemática o el impacto negativo que han tenido en los últimos años las actualizaciones de los créditos laborales, eso que yo creo que ha erosionado muchísimo el incentivo, digamos, a la contratación, y había que ponerle un orden. ¿Se le puso un orden? Sí, se le puso un orden.
en principio, con una inflación a la baja, puede llegar a ser razonable. Hoy pareciera que, por supuesto, cuando hablamos de IPC más 3%, pareciera que por lo menos tenemos previsibilidad. Sí. Lo que el campo buscaba incorporar en la ley de contrato de trabajo agrario era un sistema de actualización de créditos laborales también previsible, ¿sí? Como por ejemplo que se aplique, no sé, la tasa que se aplica en los créditos de alimentos, ¿sí? Que también por su naturaleza, digamos, por su naturaleza entendíamos que de la misma manera que están actualizados los créditos en el ámbito de los alimentos, podrían estar perfectamente los créditos laborales. Uh-huh. Y esto tiene una actualización que no es un escándalo como ha ocurrido en los últimos años con los créditos laborales. Okay. Terminó siendo IPC más 3, bueno, no era lo que se buscaba, pero por lo menos se le ha dado previsibilidad, eso seguro. ¿Qué deberíamos esperar? Digo, pongámosle que entiendo que en estos cambios aplicados al agro no hubo modificaciones durante la discusión legislativa, por ende lo que tiene que aprobar ahora el Senado es lo que ya aprobó el propio Senado en términos del cambio del régimen de trabajo agrario. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, Okay. El único cambio que tenemos entre la sanción de Senado y diputados es el famoso 44 de licencias médicas. Claro, exacto. El punto más polémico que había propuesto el gobierno. Ahora, digo, pongámosle que se aprueba finalmente en el Senado y que hay reforma laboral con estos cambios que nos acaba de describir. ¿Qué se puede esperar? ¿Tiene que haber un boom de empleo en el campo? ¿Qué va a cambiar en la práctica? Mira, se dice algo y se repite y se viene repitiendo que la ley laboral no genera empleo y estamos todos de acuerdo. Okay. Estamos todos de acuerdo. Lo que sí creo es que es una combinación de cosas, ¿no? Probablemente un sistema fiscal o tributario que sea razonable, impulsar programas económicos, pero por supuesto cuando eso está, las reglas laborales tienen que estar también contextualizadas, ayornadas, y creo que eso no es lo que ocurre hoy. Con lo cual yo creo que hay un incentivo enorme a la empleabilidad. La ley se discute si moderniza o precariza. Sí. Yo creo que es una ley oportuna. Tenemos que hacer algo con lo que tiene que ver con el empleo en la Argentina. La tasa de informalidad es la que crece sostenidamente en los últimos años. No ver eso es negar una realidad que no se puede tapar. Entonces, creo que la modernización es oportuna, era inevitable, y creo que cuando mejoren ciertos aspectos económicos, yo creo que está todo dado para que empiece a mejorar. No solamente la tasa de empleo, sino la reducción de la informalidad, que es un factor con un altísimo costo político y social. Forconi, ¿cómo le va? Tomás Rivas lo saluda. Le quiero preguntar primero qué se le responde en esta discusión que decía usted si mejora o precariza al trabajador. ¿Qué se le responde a los sindicatos, sobre todo que dicen que la reforma recorta derechos? Y cito uno de los casos que suelen decir, que es la eliminación de la figura del trabajador temporal del trabajador permanente discontinuo, que muchas veces lo que se dice es que al eliminarse queda, por ejemplo, el trabajador desprotegido porque su tarea puede implicar toda una campaña, por ejemplo, y que la otra campaña es como si nada hubiera pasado. ¿Qué se le responde a esas críticas? Mira, yo creo que no, yo creo que de ninguna manera precariza. Yo creo que esta ley, la reforma en general, moderniza, contextualiza, y creo que no hacer nada, como dijimos hace un ratito, era sostener o negar lo que es innegable, que es la informalidad. Yo creo que hay una oportunidad para todos. Yo creo que esta ley no beneficia a una parte. Yo creo que esta ley, si en realidad sale conforme se espera, va a mejorar la situación de los trabajadores, de los empleadores y por supuesto, en este contexto, el sindicalismo también. El sindicalismo hoy, en términos objetivos, tiene la representación de la mitad de las personas que trabajan, en un promedio, ¿no? Probablemente en alguna actividad es menos y en otra actividad es más. Pero no hay ninguna duda que de 10 hay 5 que están fuera de la representación sindical. ¿Qué mejor? Yo creo que es algo que debería haber pedido a gritos hace rato.
tanto un lugar de la economía como el otro, en este caso el que representa a los trabajadores, que es el sindicalismo, para darle protección a todos ellos que hoy están afuera. A ese trabajador, no es un tema menor. Forconi, a ese trabajador que al permanente discontinuo, ¿cómo lo beneficia esto? Mirá, todo lo que pueda generar o repotenciar el empleo lo está beneficiando. Y de nuevo, no hay pérdida de derechos, no solamente con esta figura, porque esta figura generaba altísima litigiosidad. Y si hay una norma que genera alta litigiosidad y afecta la empleabilidad y afecta al empleador, afecta al trabajador también. O sea, acá cuando uno corrige, justamente por prueba y error, si hay algo que no funciona, si no funciona para uno, indirectamente también está perjudicando al otro. Y eso está probado, eso es así. Digamos, esta altísima litigiosidad lo que de alguna manera hace es que nadie quiera acercar la mano al fuego. Entonces, cuando hoy vemos la informalidad que tiene en general la Argentina, es porque hay figuras que no han sido las adecuadas, ¿sí? O que no son lo suficientemente adecuadas. Yo creo que esta norma no hace borrón y cuenta nueva, ¿no? Digo, la norma de la modernización laboral. No es que borra todo de un plumazo, sino que con la historia reciente de los últimos 15, 20, 30, 40 años, está viendo a ver qué tipo de ajustes son los que el sistema merece para justamente sostener la base que hasta ahora ha funcionado bien y mejorar lo que está probado que anda mal. Gracias, Forconi, por la charla. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos y seguiremos el tema después de lo que pase en el Senado. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Ahí hablaba con nosotros el abogado y asesor legal de la Sociedad Rural Argentina, Ignacio Forconi, que además fue el que a último momento, porque convengamos que, y acá en su momento lo contaba Tommy, que los cambios vinculados al agro entraron prácticamente al final. Sí, sobre la hora, por la ventana, como más te guste decirlo, entraron justito por un trabajo medio a contrarreloj, porque venían intentándolo y hubo que levantar algún teléfono hacia el gobierno nacional para que finalmente esto entrara. Acá los describía un poco Forconi, decía también hay temas que quedaron fuera, pero entiendo que los más importantes quedaron contenidos en la reforma y repito esto que decíamos, lo que va a llegar en cambios vinculados al agro, al Senado, es lo que el Senado ya aprobó. Lo único que cambió en el medio fue el error político del gobierno de incluir del artículo 44. Exacto, esos descuentos por enfermedades en teoría leves, que si me engripaban me iban a descontar el 50% del sueldo por no poder venir a trabajar. Ese error político se tradujo en cambios en el proyecto y terminó haciendo que vuelva al Senado, pero los cambios agros son los que el Senado ya votó, así que vamos a ver qué pasa. Patricia Bullrich habló del viernes que viene, estaremos más que atentos, nos va a agarrar justito para el fin de semana. Así que ahí hablábamos de la reforma laboral. Después de la tanda nos vamos a meter en la situación de los frigoríficos, que han sido noticias. Yo les contaba antes del frigorífico General Pico. Los frigoríficos están capitalizando ese buen momento del que hablan muchos de la ganadería, o en realidad les termina significando un aumento de costos del que va a ser difícil que salgan. Bueno, en un rato vamos a hacer ese panorama de cómo está esa industria, especialmente la industria que vende para el consumo interno, la industria que vende a la exportación. ¿Tienen contracaras un sector del otro dentro de la misma industria? Bueno, en un ratito hablamos con Daniel Urcía, así que quédense que todavía hay mucho Rivadavia Agro hasta las 10 de la mañana.